alguien nos ha sumado 300 años a nuestra historia y los intereses que había detrás. Dele una oportunidad al vídeo. Veréis, todo comenzó cuando dos historiadores alemanes, pragmáticos ellos, descubrieron que en el siglo VIII y en el siglo XI no había prácticamente en la historia europea. Eso lo sabe cualquier historiador. Una época muy oscura, prácticamente no hay datos, no hay nada, ¿no? Todo es muy insustancial, muy intangible, muy poco sólido. Fueron dos, concretamente Heribert Illig y Hans Ulrich Niemitz, principalmente Heribert Illig. Estos dos tipos, y concretamente Illich, después de hacer un estudio del periódico histórico, llegaron a la conclusión de que apenas había sucedido nada en Europa y lo que había sucedido en ese periodo tenía pinta de ser una gran mentira. Y estos dos hombres afirmaron que había 300 años que nunca sucedieron. Todo fue un invento del denominado tiempo fantasma, que así lo llamaron, el tiempo fantasma. Dijeron, estos 300 años nos los han metido aquí, con aviestas intenciones. Y efectivamente así fue. Es una etapa comprendida entre el año 700 y el año 1000. Una etapa muy oscura. Veréis. Todo comenzó cuando en algún momento del siglo VIII, Otto II, el por entonces emperador del Sacro Imperio Romano, se alió con el Papa Silvestre II. Sí, una especie de alianza para cambiar fechas. Y esas fechas fueron cambiadas para hacerse con todo el poder de Europa y una enorme cantidad de bienes, divisas y territorios. Una astuta, digamos que un astuto plan que lo llevaron a efecto en el momento más propicio. Veréis. Por un lado, necesitaban diseñar un árbol genealógico para poder crear una genealogía que no tenían. Necesitaban una genealogía de descendientes reales. De ese modo podían consagrar sus estirpes con derecho al trono dinástico. Necesitaban un árbol, un pasado que no tenían, para poder reclamar esa dinastía o ese derecho al trono. También inventar el año 1000 era una cuestión de gran importancia, principalmente para el Papa Silvestre II. El Papa Silvestre II. Por entonces el año 1000 se consideraba que era el año del fin de los tiempos, la llegada del Mesías. Igual que aquí se habló también sobre el año 2000, pero en el año 1000 se hizo con mucha más fuerza. Estos hechos relanzaron la fe cristiana y, por supuesto, las arcas papales, que es lo que sucedió. Al final Voltaire tiene razón cuando dice el Sacro Imperio Romano ni era santo, ni romano, ni imperio. Pues es lo mismo. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo se pudo sostener una mentira de ese tamaño y de ese calibre? Veréis. Estamos hablando de hace 1200 años, 1300 años. Por entonces el analfabetismo estaba absolutamente generalizado en Europa. Las tasas de analfabetismo superaban el 99%. Y las pocas mentes cultas que existían y sabían leer y escribir servían a los intereses de aquellos que decidieron dar el cambiazo. Nadie se percató a efectos prácticos de tal cosa. Pero la pregunta es, que os estaréis haciendo, ¿qué hechos históricos hay que avalen tal hipótesis? Claro, si resulta que ellos forjan la historia y pues borran aquellas partes que les interesan, la cuestión es complicada. Pero la historia siempre ha planteado un problema en aquellas épocas, es complicada, es muy abstracta, es difusa. Por ejemplo, aparecen misteriosas moratorias de 300 años en la construcción de importantes proyectos en Constantinopla y en toda Europa. De repente, todo se pospone 300 años. Y a los 300 años todos empiezan a continuar a trabajar. También es difícil entender, por ejemplo, y por poneros un ejemplo, la extraña discontinuidad del llamado periodo románico. La continuidad del llamado periodo románico que después de 500 años de la caída del Imperio de Roma se sigue llevando a efecto. Es una cosa muy extraña. O, por ejemplo, que la Catedral de Aquisgrán estuviese adelantada en innovaciones en 200 años por delante de su tiempo.
El arte de aquella época se suspendió, no avanzó, dejó de producir a los niveles que producía 300 años antes. La historia, la paleografía, la arqueología muestran un rompecabezas que es prácticamente indescifrable en esos años. Y esta hipótesis solo es entendible, o solo la historia es entendible, si coges esos 300 años y los estirpas. Fueron añadidos de golpe. Además es una época plagada de falsificaciones, por todos los lados, en todos los puntos. Testamentos, títulos de la propiedad falsos, textos históricos incongruentes. La Iglesia de Roma se convirtió en la mayor fábrica de falsificación documental del mundo. Y usted dirá, ¿y por qué falsificaban documentos? Ahora lo veréis. Un ejemplo que os ayudará a entender fue el famoso manuscrito de donación que redactó Constantino en el año 337. Constantino dejó al papado enormes cantidades de tierra. Pero el documento fue falsificado, está fechado en el siglo IV, pero su datación corresponde al siglo VIII. Una impresionante excusa para poder anexionarse cantidades de terreno en toda Europa, que muchos de ellos estaban por reclamar y otros estaban en conflicto de legitimidad. Falsifican los documentos, cambian las fechas y se hacen con todos esos territorios. De ahí esos intereses. Luego hay otro dato curioso. Es una época en la que aparecen todo tipo de reliquias. Todo tipo. Una cosa muy extraña. Reliquias sagradas. Crean un marco de antigüedad que entrega legitimidad si le das una antigüedad de 300 años a estos objetos sagrados. Que iban desde trozos de madero de la cruz de Cristo, sangre de algún santo, espinas de la corona de Jesús, mantos, sudarios. Todo tipo de artefactos, algunos de ellos incluso rozan lo ridículo. Es que en aquella época nadie tenía un reloj, nadie disponía de un reloj. La fecha la entregaba el cura, el párroco. Era él a quien preguntaban en el momento que se encontraban. Al populacho literalmente le daba igual el año en el que se encontraban, solo le interesaba la estación del año en la que se encontraban, no el año. Primavera, verano, otoño, invierno, es lo único que les importaba. Para sus procesos, por supuesto, anuales, pero el año les daba igual. No es como ahora. El emperador Constantino reescribió la historia por completo, adaptándola a su gusto, para crear esos intereses dinásticos y también poder anexionarse territorialmente todo aquello que quisiera. El famoso santo emperador Otto III, que también tenía vínculos con Constantino, se aprovechó de la misma causa. Además es que era un tipo que quería reinar en el año 1000. De verdad, Otto. Era visto como una especie de gracia del destino. Oh, el destino ha decidido que yo reine en el año 1000. Pues sí. Si es que todos estaban a favor. Era mucho lo que había en juego y le salió bien. Ya que ellos controlaban todo el poder y, por supuesto, toda la desinformación por el resto de Europa. Esto les permitió crear esta gran argucia. Veréis. He hablado con mi amigo Antonio y os voy a mostrar algunos de los extractos telefónicos que he tenido con Antonio, que lo habéis visto en algún vídeo con el que he compartido en numerosas ocasiones largas tertulias. Y esto es lo que me dice Antonio. Escuchad. Sí, es una teoría de un, de un historiador alemán que viene a decir, bueno, que hay un vacío extrañísimo en la historia que durante esos años prácticamente no pasa nada, ¿no? Hay muy pocos documentos, no hay grandes hechos históricos y la conclusión que llega este hombre es que fue una especie de confabulación entre el trono y la Iglesia, en este caso entre lo que era el Imperio Romano Germánico, el emperador Otón II, por lo visto, y el Papa Silvestre II. ¿Por qué lo hacían? Bueno, pues a Otón le venía muy bien para datar su dinastía mucho más, o sea, darle una antigüedad mucho más mayor de la que tenía en realidad, ¿no? Y el Papa porque una de sus aspiraciones era, como de cualquier otro Papa, era asistir a la segunda venida de Cristo, a la parusía.
que tenía que suceder, se calculaba que podía suceder en el año 1000, ¿no? Entonces, de esa manera, al falsificar estos 300 años, pues se ponía ya... previsiblemente iba a tener la suerte de vivir esta experiencia, ¿no? Algo que luego no sucedió. Claro, había muy poca gente que escribiera. No era como en el Imperio Romano, había lo que se llamaban los anales. Entonces había historiadores, cronistas que cada año consignaban un montón de detalles de lo que había pasado, las campañas militares, etcétera, etcétera. Todo eso desaparece, ¿no? Desaparece supuestamente con las invasiones bárbaras, las invasiones de los godos, y se produce pues una cierta época de barbarie e incultura, ¿no? Y los únicos que podían tener gente que escribiera y que guardara documentos eran precisamente pues los dos que hemos dicho, o bien la Iglesia o bien el poder temporal, es decir, en este caso el emperador, ¿no? O sea que les era muy fácil hacer algo como esto. Y por otra parte, ¿quién les iba a llevar la contraria? Pues nadie, ¿no? Y tampoco qué interés podía haber en llevarla la contraria, ¿no? Y yo creo que esto pues tiene mucho que ver con el afán que ha tenido siempre el poder de cambiar el tiempo, de cambiarlo a su favor, ¿no? De controlarlo, ¿no? Porque suponiendo que esto fuera verdad, que hay historiadores que lo defienden y hay muchos otros que dicen que no, que es una fantasía, ¿no? Pero hay hechos muy reales. Quiero decir que cuando hay un cambio de poder, por ejemplo, un caso muy concreto es la Revolución Francesa, ¿no? Lo primero que hace es cambiar el calendario, cambiar el nombre de los meses, hacer meses de diferente duración. Es como una manera de romper con el pasado, ¿no? De inaugurar una nueva época. Como veis, es una teoría que está bastante extendida. De hecho, hay bastantes historiadores, o unos cuantos historiadores, que están a favor de coger esos 300 años y sacarlos. No tiene sentido. Coja usted esos 300 años y tírelos a la papelera. Es que no hay nada ahí. Han sido inventados. Claro, usted se estará diciendo, vamos a ver, JL, el Imperio Chino tiene que también haber destruido esos 300 años, por ejemplo. El problema es que la antigua Europa, esos años, fueron solapados, eliminándolos. De tal modo que cuando hablamos del calendario chino, ellos tienen un origen o datación distinto al nacimiento de Jesucristo. De tal modo que el encaje en el contexto total o global de la historia encajan perfectamente, aunque uno lo muevas 300 años adelante o atrás, ya que la datación del origen de uno es antes de Cristo y la datación del origen del otro es totalmente distinta. Por eso encaja. Veréis, quiero repetirlo. He dicho al principio, me limito a transmitir los ensayos y estudios de Heribert y Hans Ulrich Neith. ¿Puede una mentira alcanzar tales proporciones? Le pregunto a usted. ¿Puede una mentira alcanzar tales proporciones? Vamos a coger el contexto de lo que ocurre hoy en día. Mire usted hoy en día lo que ha ocurrido. Desde el año 2000, 2001, todo lo que ha ocurrido. Los grandes acontecimientos, y no hace falta que yo los diga. Ya como muchos de ellos son mentiras. Mentiras de grandes proporciones que se están instaurando. Y lo que hace esa instauración de esas grandes mentiras es acallar las voces e ideas alternativas, que son ahogadas e incluso maleficadas mediáticamente. Es más, si usted dice que la historia fue de una manera en vez de otra, puede acabar en la cárcel en algunos países. Fijaos, puede tener problemas legales. Ir contra la llamada versión oficial de la historia hará que sus huesos acaben entre rejas, directamente. Dependiendo del tema, claro. En fin, vamos a dejarlo aquí, pero como he dicho al principio, yo no estoy diciendo que nos hayan quitado 300 años. Estoy diciendo que existe la posibilidad de que esos 300 años, esa etapa oscura de la historia, sea un amaño de proporciones descomunales con las cuales se pudo sostener el estatus en toda Europa, no durante 300 años que nos robaron, sino durante los 1300 años siguientes. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.